Mi nombre es Camila Plata, hago parte del equipo coordinador del CIP Colombia y en nuestro sexto capítulo se titula Mejores datos, mejores decisiones y les voy a hablar de la importancia de la calidad de los datos. Empecemos definiendo qué es calidad. Esta palabra de entrada ya nos evoca algo positivo, nos evoca algo deseable y que vamos a querer tener siempre calidad en todos nuestros datos. Sin embargo, el concepto de calidad puede variar dependiendo de quién lo mire. Entonces, para hacer un poco más claro este término, vamos a ver un ejemplo. Acá les estoy mostrando un primer registro biológico estandarizado en Darwin Core, nuestro estándar de cabecera como ya hemos visto en seminarios previos. Este registro biológico es de una samia, está identificado a nivel de especie, vemos que es samia incógnita y tenemos una información geográfica bastante completa, tenemos coordenadas y tenemos una localidad documentada. Después tenemos otro registro también de una samia, pero en este caso vemos que la identificación solo está a nivel de género y no tenemos coordenadas, sino solo una información a nivel de localidad. Entonces, de entrada ya vemos que hay un registro que es más completo del otro, el primero es más completo que el segundo. Sin embargo, no necesariamente podemos decir que uno tiene mejor calidad que el otro. Esto va a depender mucho del contexto contra el cual los estemos mirando. Entonces, veamos un ejemplo de la vida real. Acá tenemos el Atlas de la Biodiversidad de Samias. Este Atlas de Samias recopila una serie de modelos de distribución para cada una de las especies de Samias de Colombia y estos modelos de distribución son curados con el apoyo de expertos. Entonces, para este uso particular de este Atlas, si yo quiero construirlo, voy a necesitar que los datos tengan primero coordenadas, unas coordenadas geográficas para hacer esos modelos de distribución y que estén identificados a nivel de especie, porque como les dije, este Atlas tiene unos modelos por especie. Entonces, en ese caso, si yo vuelvo a mirar esos dos registros biológicos, yo voy a ver que para el uso que me interesa, solo el registro 1 cumple con los criterios necesarios para ese uso. En ese caso, ahí sí puedo decir que ese registro 1 tiene una mayor calidad que el segundo. Veamos otro ejemplo. En este segundo uso que les propongo acá, vemos el Plan de Acción para la Conservación de las Samias de Colombia. Este plan de conservación de samias pues tiene un alcance muchísimo más grande. Interesa saber absolutamente todo sobre las samias para poder generar instrumentos de acción para la conservación de estas, por lo cual no necesita unos datos tan específicos como lo veíamos con el Atlas. En este caso, interesa tener la mayor cantidad de información de samias para tomar unas decisiones de conservación. En este sentido, tanto el registro 1 como el registro 2, ambos de Samias y distribuidos en Colombia, pues van a ser útiles para este segundo caso. Entonces, ambos van a tener la misma usabilidad a pesar de que su completitud pueda ser distinta. Entonces, vemos que el contexto en el que vemos los datos va a ser clave para definir qué es la calidad. Entonces, la calidad de los datos lo que vemos es que es un concepto realmente subjetivo o un concepto idiosincrático. Es muy similar a definir si algo es bueno, si algo es bonito o es algo valioso. Por eso muchas veces la calidad de los datos realmente la definimos como el fitness for use o el potencial de usabilidad de esos datos, donde lo que estamos midiendo es la capacidad de esos datos para satisfacer las necesidades de quien los usa. Entonces, siempre va a ser un concepto relativo y por lo tanto decimos que no hay per se unos datos malos o completamente malos. Incluso un dato que le parezca a alguien insuficiente puede ser útil en otro contexto. ¿Cómo abordamos la calidad? ¿No? Entonces, pues los datos tienen un sinnúmero de elementos, pero para abordar la calidad, pues podemos priorizar esos elementos que nos generan mayor usabilidad, como le acabo de decir anteriormente. Entonces, vamos a ver cuáles dimensiones de los datos podemos priorizar para mirar esa calidad. Entonces, tenemos principalmente tres dimensiones en las cuales es importante siempre revisar en los datos. La dimensión taxonómica, toda la información taxonómica, esa pregunta del qué, de la cual ya hemos hablado bastante. Tenemos la dimensión geográfica, el dónde, y la dimensión temporal, el cuándo. Y a cada una de esas tres dimensiones de los datos, yo puedo medirles tres dimensiones de la calidad. Entonces, a cada una de esas yo puedo medirle la completitud,
que es si la información está, pues si todos los elementos están completos, tiene información documentada, total o parcialmente, o si no tengo absolutamente nada de información. La exactitud, que es que tan cercano esos datos representan la realidad que tratan de describir, y la precisión en algunos casos. La precisión acá no es una precisión como se define a nivel estadístico, sino podemos hablar un poco más como de una precisión numérica. Ya ahorita doy unos ejemplos para que esto sea más claro. Y finalmente, la coherencia. Si si las diferentes partes de los datos están representando de forma coherente el mismo registro biológico. Y yo puedo obtener aquí pues muchas permutaciones de estas tres dimensiones. Entonces voy a dar solo algunos ejemplos de estos para que nos quede una idea general de cómo podemos abordar la calidad. Entonces, la completitud. Volvemos a este ejemplo de las AMIAs que les había comentado al inicio y vamos a ver la dimensión de la calidad de la completitud junto con la taxonomía. Acá habíamos visto que este registro biológico está identificado a nivel de especie y habíamos dicho que eso era algo positivo. Sin embargo, yo puedo ver que toda la taxonomía superior de ese registro no está documentada. ¿Por qué me podría llegar a interesar tener una mayor completitud de la información de la taxonomía superior? Primero porque existen homonimias, tenemos diferentes taxones que pueden tener el mismo nombre científico. Esto sucede sobre todo entre reinos, por ejemplo, diferentes insectos que tienen el mismo nombre científico que plantas o plantas que tienen el mismo nombre científico que bacterias. Adicionalmente, como ya ustedes lo tienen claro, la calidad pues, se define según el uso que se le vaya a dar y no todos los usos necesitan que la información esté a nivel de especie. Yo puedo querer hacer un estudio a nivel de familia, a nivel de género, por lo cual la taxonomía superior va a ser de utilidad. Entonces yo puedo volver este registro más completo y aumentar su calidad, incluyendo toda la información taxonómica del reino, filum, clase, orden, familia, etc. La siguiente dimensión es la exactitud, que también esos datos representan la realidad. Vamos a ver un ejemplo con la dimensión geográfica. Nuevamente, nuestro ejemplo de la SAMI, acá tenemos coordenadas y tenemos una localidad que pues aparentemente está bien documentada. Sin embargo, si yo conozco esos datos, y estos son casos, unos ejemplos de la vida real, lo que voy a ver es que yo puedo ser aún más exacto en cómo voy a describir o cómo voy a poner esa información textual. En vez de poner vereda del Águila, yo puedo poner entre la vereda del Águila y la vereda Caño de Horadar, bosque de los Macondos. Entonces estoy haciendo una mejor representación de lo que está realmente pasando con ese dato en campo. Y adicionalmente puedo documentar los campos del departamento y del municipio. Y pues acá estoy mostrando un poco el tema de la exactitud y la completitud, pero al tener más campos documentados también estoy representando de forma más exacta esa entidad geográfica donde se colectó el registro. También puedo verlo a nivel de coordenadas. Entonces, en el mapa de la derecha, el marcador azul muestra dónde es el punto real donde se tomó ese registro y el marcador negro muestra dónde caen unas coordenadas. Entonces estoy viendo que esas coordenadas pues no están representando necesariamente con exactitud esa localidad donde se tomó el registro. Entonces yo siempre voy a querer pues que ese punto se acerque lo más cercanamente posible y eso va a tener que ver mucho cómo yo haga la medida en campo. También en las coordenadas, acá es un buen ejemplo para hablar de la precisión numérica. ¿Cuántos dígitos significativos están teniendo esas coordenadas? Entonces, en esas coordenadas de este ejemplo, pues yo estoy viendo que solo tengo 2 cifras significativas y eso va a evitar que esa coordenada no sea tan precisa. Si yo completo esa coordenada con la información que tomo en campo y tengo más cifras significativas, pues voy a aumentar la precisión y al mismo tiempo en este caso, pero no siempre es así, pues también voy a aumentar la exactitud y ese punto donde se tomó el dato va a acercarse más al punto que están representando las coordenadas. Listo. Nuestra siguiente dimensión es la coherencia.
Tenemos nuestro mismo ejemplo de SAMIES. Aquí he incluido unos elementos Darwin Core adicionales, todos los elementos temporales para ver esta dimensión temporal, cómo la podemos manejar. Estos elementos temporales son event date y tengo la fecha de colecta también segregada en año, mes, día, y además tengo la fecha de la identificación. Todos muy bien organizados de acuerdo al estándar Darwin Core y al ISO que le corresponde. Pero si yo empiezo a ver con detalle esas coordenadas, qué pena, esas fechas, lo que yo voy a ver es que hay unas pequeñas inconsistencias que de pronto no saltan a la vista tan fácil. Entonces, lo primero que voy a ver acá es que tengo el mes 2, el mes febrero, con el día 31. Y pues nosotros sabemos que febrero en ningún caso va a llegar a tener 31 días. Entonces, ahí tengo un problema de coherencia. A pesar de que haya completitud, el dato está documentado, el formato sea correcto, pues hay una inconsistencia. Entonces, me voy a ir a mirar la otra información de la fecha, el año y el mes y el día, para ver si de pronto ahí puedo identificar exactamente cuál es la fecha correcta. Pero lo que empiezo a ver es que en este caso, el mes, acá me dice, no, pues es el mes 01 y no el mes 02. Entonces, probablemente haya sido un error en el event date. Y si yo soy aún más detallado y me voy a ver la fecha de identificación, yo voy a ver que esa fecha de identificación me dice que fue en el 2018. Es decir, la fecha del registro me dice que el dato se tomó en el 2019, pero se identificó en el 2018. Y pues eso es imposible, ¿no? Yo no puedo identificarlo antes de haber tomado el dato. Entonces vemos una serie de inconsistencias que no son tan, de inconsistencias en la coherencia, que no son tan obvias, pues, pero reducen la calidad de los datos. Entonces ahí lo que yo voy a querer es pues tener algo consistente como esto, que tenga una fecha donde el año y el mes tienen coherencia, donde la información segregada es consistente con la información del event date y donde la información de la identificación también es consistente con los otros elementos temporales. Listo, entonces con eso son unos ejemplos muy rápidos de las 3 dimensiones de los datos, taxonómica, geográfica, temporal, y las 3 dimensiones de la calidad, la completitud, la exactitud y la coherencia, que en esos 3 ejes pues es siempre que vamos a movernos en nuestras revisiones y es en los temas que también vamos a empezar a abordar en las prácticas que vamos a empezar el día de hoy. Tenemos sin embargo que hacer algunas precisiones frente a lo que nos imaginamos con la calidad y frente a lo que nos imaginamos con el error. Que haya menor calidad no significa siempre que hayan errores, y que la calidad sea buena no significa que los datos estén ausentes de errores y viceversa. Veámoslo como un ejemplo. Volvemos a nuestro ejemplo de SAMIES, de esas SAMIES. Habíamos hablado inicialmente frente a ese registro 1 y ese registro 2 que había uno que estaba identificado a nivel de especie y el otro no. Y que para el uso del Atlas pues nos interesaban solo esos registros que estaban identificados a nivel de especie. Entonces yo me puedo ver un poco tentada a decir, no, pues intentemos llevar ese registro a nivel de especie, pues para que tenga mayor usabilidad. Pero ¿qué pasa ahí? Si yo fuerzo a que ese registro que está solo a nivel de SAMIA lo vuelva SAMIA incógnita, una identificación a nivel de especie, y yo realmente no tengo los instrumentos para hacerlo, no tengo el voucher, no tengo el espécimen de herbario, o yo no estuve en campo, o no estoy muy segura, pues realmente lo que voy a incluir es error. Tratando de aumentarle la calidad, voy a incluir un grado de error al no tener una identificación exacta. Entonces lo que quiero mostrarles ahí es que la calidad no siempre se puede mejorar. Entonces no hay que intentar solucionar absolutamente todo. Hay un límite hasta el cual pueden llegar los datos y eso está bien. Este dato que está a nivel de género tiene la máxima calidad que puede llegar porque no tengo otros instrumentos para los cuales llegar a una identificación menor, y no está mal. Y esto nos lleva a la siguiente idea, y es que el error es una parte importante de los datos. El error y la incertidumbre son ineludibles. No hay datos que estén libres de error, siempre va a haber. Lo importante es que como esta dimensión es fundamental para los datos, pues haya una documentación adecuada y haya un reconocimiento adecuado de esas incertidumbres. ¿Cómo lo puedo hacer?
Entonces, y el estándar Darwin Core no los permite. Por ejemplo, acá en Samia, pues yo de pronto creía que era Samia incógnita, pero no estoy seguro. Entonces tengo un elemento que se llama Identification Qualifier que me permite decir, pues bueno, tengo este registro y es afín a incógnita. Entonces dejo claro que tengo unas dudas en la identificación sin reducirle calidad, forzando a que llegue a nivel de especie. Esto también se puede hacer a nivel de las coordenadas. Todos los GPS siempre van a tener una incertidumbre y esta incertidumbre normalmente no se toma, pero esa incertidumbre es muy importante para la usabilidad. No es lo mismo si yo tengo una incertidumbre de 20 metros, de 200 metros o de 2000 metros. Esto realmente va a cambiar mucho si yo puedo aplicar esos datos para un contexto determinado. Entonces es muy importante aceptar estos errores, aceptar que pues, en el tema de calidad no es perfecto. Lo importante es que estemos bien informados sobre esas limitaciones que pueden llegar a tener los datos para que los usemos de forma acorde. Y ya con esta idea súper clara de calidad de datos, de Fitness for Use, quiero volver a esta gráfica que ya hemos visto anteriormente. Entonces, una idea que nosotros les hemos querido transmitir a lo largo de esta serie de seminarios es que esos datos que ustedes producen son unos datos muy valiosos e independientemente del contexto inicial con el cual hayan sido tomados, pues nos permiten apoyar una serie de iniciativas intergubernamentales como Jabón, IPBES, CDB, que después tienen efectos en las decisiones de conservación y manejo que se va a tener a nivel local, a nivel de país y a nivel regional. Entonces, esos datos que ustedes toman son la base para la toma de las decisiones y por eso esta charla se titula Mejores datos, mejores decisiones. A medida que la usabilidad de sus datos sea mayor, pues el impacto va a ser mucho más grande. Y aunque aquí este esquema lo estoy mostrando muy macro, muy a nivel nacional, pues ustedes podrían hacer el ejercicio de pensarlo un poco en cada una de sus instituciones, cómo ese conocimiento va aumentando a partir de unos datos primarios que han tomado. Por ejemplo, si ustedes vienen de la academia, pues podemos tener acá en esta base unos datos de una tesis que pues el resultado va a ser su tesis publicada en la biblioteca, pero esa tesis después puede aumentar, puedo sacarle más jugo a sus datos y tener un artículo científico publicado y después ese artículo junto a otros artículos científicos pueden permitir responder una pregunta de investigación muchísimo más grande. Entonces ese impacto va creciendo basado en esos datos. Otro ejemplo, si ustedes hacen parte de una empresa y esta empresa pues tiene que cumplir toda una serie de estudios de impacto ambiental, pues de estudios ambientales, voy a tomar esos datos para el estudio ambiental, voy a tener una primera instancia que es el informe, el informe asociado a evaluación de impacto ambiental. Después voy a tener toda una serie de informes agregados donde yo puedo empezar ya a medir cuál es la responsabilidad ambiental de la empresa y tener unas políticas a nivel de empresa que mejoren cómo esa empresa se relaciona con el medio ambiente. Entonces, todos pueden hacer este ejercicio de cómo esos datos van a impactar en todas las decisiones y es importante que lo hagan porque pues finalmente son la base de todo lo que estamos construyendo, por lo menos en términos de biodiversidad. ¿Qué pasa con esos datos? Entonces, la gráfica anterior empezaba aquí, en esos datos publicados, pero ahora quiero que veamos qué pasa justo antes de que esos datos sean publicados y que tengan toda la usabilidad que les estoy contando. Entonces, vamos a tener algo muy similar, vamos a tener unos pasos que a medida que avanzamos en esos pasos, pues vamos a aumentar el impacto de los datos. Entonces, podemos tener como 3 elementos del flujo de los datos principales. Tenemos la captura de los datos, tenemos el manejo de esos datos y la publicación. Ese flujo de los datos, pues es un flujo ideal, es un flujo que se debería tomar como un todo y nos va a permitir tener como la idoneidad de esa información. Sin embargo, lo que vemos en el mundo real es que nos falta mucha planeación. Y estos datos y estos pasos, que apenas esos pasos de este flujo, pues realmente no son un continuo, sino que tienen brechas, que es lo que he marcado un poco acá entre cada uno de estos pasos. Y estas brechas lo que nos generan pues son
falencias de calidad, algunas falencias en la calidad o algunos reprocesos. Entonces lo que termina pasando es lo siguiente, que una vez yo estoy en el punto de publicación, me doy cuenta que tengo algún problema de los que les mencioné anteriormente, o me falta completitud, o el dato no es exacto, o no tiene coherencia, y me tengo que devolver a los datos originales o a la base de datos que tengo. Pero como hay una brecha ahí, puede que de pronto no encuentre esa información. Entonces me toca devolverme nuevamente a la información de captura. Y puede que ese dato que yo estoy buscando o esa porción del dato que yo estoy buscando ni siquiera haya sido tomada. Entonces, lo que va a suceder es que esta corrección de los errores, pues es muy costosa, devolverme en el tiempo, pues toma tiempo, tiene costos de dinero y también tiene costos en la transparencia de cómo estoy haciendo la toma de los datos. Estas flechitas que les mostré acá de la corrección no necesariamente es algo malo, de hecho es algo deseable, que yo pueda corregir retrospectivamente los datos a medida que me doy cuenta que algo les falta o que algo les puede mejorar. Sin embargo, si estas brechas son muy grandes, pues en algunos casos va a ser imposible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, hay dos estrategias grandes de cómo podemos manejar el tema de la calidad de los datos y estas estrategias son complementarias. Tenemos la prevención y la corrección. La prevención tiene que ver que en cada uno de esos pasos en el flujo de la información, pues sean adecuados de forma que yo no tenga que devolverme. Y la corrección tiene que ver con que yo haga una validación de la calidad y si encuentro errores, pues los limpie o los corrija. En este caso, y como el dicho popular lo dice, prevenir es mejor que curar, entonces hoy me voy a enfocar en el tema de la prevención de errores para asegurar la calidad. Y en el próximo seminario ya nos enfocaremos más en el tema de la corrección. Tenemos algunas pautas generales para hablar de unas decisiones claves que nos pueden ayudar a prevenir. Lo primero es la planeación. La planeación creo que es uno de esos puntos más importantes y más relevantes que nos van a asegurar una buena calidad en los datos. Y cuando me refiero a planeación, no me refiero a la planeación de todo un proyecto, sino a la planeación de qué va a pasar con los datos. Muchas veces tenemos proyectos de investigación o laboratorios que tienen una planeación muy, muy clara frente a la investigación que están haciendo, pero no frente a los datos que están generando. Entonces, es como que ese flujo de los datos esté claramente establecido. Después tenemos la documentación. En seminarios anteriores les hemos hablado de los metadatos, la importancia de que todos los datos que se tomen tengan un contexto, de que el qué hacemos y cómo lo hacemos esté claramente documentada para que cualquier persona que vaya a tener que ver con los datos sepa qué va a hacer. Tenemos el tema de capacitación, saber qué instrumentos utilizamos, cómo los utilizamos, saber qué son los datos, para qué sirven los datos. Entonces, dentro de esa parte de capacitación, pues entra en parte este ciclo de formación que estamos haciendo y pues que existan instancias donde se capaciten y que las personas también busquen capacitación. Buenas prácticas, pues ya hemos mencionado muchas buenas prácticas a lo largo del ciclo, entre ellas voy a destacar el estándar, utilizar un estándar y utilizarlo bien nos va a facilitar que haya una buena calidad en los datos. Después tengo un poco la asignación de responsabilidades. Siempre tiene que haber un responsable en cada uno de esos pasos del flujo de los datos, tiene que haber un responsable. El dato tiene que tener una cadena de custodia. ¿Quién lo tomó? El que lo tomó, ¿a quién se lo entrega? Después, ¿a dónde pasa? Y si yo tengo esa cadena clara, pues no va a haber pérdida de información en el proceso si hay una responsabilidad dada. Y finalmente, que en todas esas partes del proceso, pues haya un control de calidad. Como les decía, es normal que haya que corregir. Lo importante es que no sea una corrección de una brecha enorme. Entonces, siempre hay que hacer controles de calidad, identificar muy tempranamente si tenemos falencias en los datos y corregirlos lo más rápido posible. Veámoslo un poquito más en detalle. Entonces, tenemos el tema de la calidad cuando hacemos la captura y el registro de los datos. Este sin duda es el paso más importante
cuando tenemos datos sobre biodiversidad. Si no existen esos datos, pues ya no tendríamos de qué hablar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahí? Primero, la completitud de los datos, que desde el campo los datos sean muy, muy completos. Y completos no solo para el proyecto para el cual se están tomando inmediatamente, sino completos pensando en esa usabilidad, en potenciar esa usabilidad que les contaba. No nos cuesta mucho más tomar bien una fecha, tomar bien una coordenada, hacer una identificación lo más adecuadamente posible. Después hablamos de la configuración de los instrumentos. La configuración de los instrumentos es clave porque los instrumentos pues siempre son de aquellos que siempre van a tener una incertidumbre asociada. Entonces que yo sepa bien, que yo calibre bien los instrumentos de medida, que yo sepa cómo estoy utilizando el GPS. El GPS es uno de esos instrumentos que se ha vuelto indispensable en la toma de los datos, pero muchas veces no pensamos bien si está bien configurado, si realmente entendemos cómo funciona el aparato. Entonces es importante eso tenerlo claro incluso desde antes de ir a campo. También tener estándares hasta donde se puedan utilizar, pues utilizarlos desde campo. Y aquí no solo me refiero al estándar Darwin Core, sino tener información lo más estandarizada posible. Por ejemplo, el nombre de los colectores de quien va a campo. Entonces, cada quien puede escribir el mismo nombre de 1000 formas distintas y eso me va a generar ruido e inconsistencias más adelante en ese flujo de los datos. Entonces, tener una estandarización clara, tener claro cómo voy a poner las fechas, cómo voy a documentar las coordenadas, etcétera. Y pues también está el tema de registro, que es cómo estoy tomando esos datos. Los estoy tomando en una libreta de campo, en un formato, o los estoy tomando digitalmente y que pues eso ya tenga un orden y una consistencia preestablecida. Entonces ahí vemos que el colector de los datos es el que tiene la mayor responsabilidad sobre la calidad de estos. Sin embargo, el colector no está solo y cada organización, proyecto, laboratorio, pues debe establecer a priori esos lineamientos claros, de forma que si llegan a campo 10, 30 personas, pues todos tienen claros esos lineamientos y no cada persona, a pesar de ser muy responsable, pues genere su propio lineamiento y después yo no pueda integrar esa información. Después tenemos el tema de la identificación. Entonces, el tema de la identificación se puede hacer tanto en campo como en laboratorio, dependiendo del tipo de organismo, el tipo de proyecto que sea de interés. Entonces, ahí nos interesa saber quién está haciendo la identificación. La está haciendo un experto, la está haciendo una persona que apenas está aprendiendo, la están haciendo varias personas. Entonces, esto es bien relevante para que quede bien hecho. ¿Cómo puedo reevaluar la identificación? Entonces, si estoy haciendo una colecta de un espécimen, pues yo puedo volver siempre al voucher, identificar y volver a mirar, volver a revisar esos caracteres taxonómicos que me indican si es una especie u otra especie o una familia u otra familia. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. Entonces, si tengo un voucher, pues va a ser mucho más fácil reevaluarlo o entrar mucho más en detalle. Si yo solo lo voy a hacer en campo, pues tengo que asegurarme de tener las herramientas adecuadas en campo para poder hacer esa identificación apropiadamente o anotar los caracteres específicos. Y para un organismo el color, el tamaño, el comportamiento son cosas importantes para hacer esa identificación, pues tenerlo muy, muy claro desde el principio. Y también ahí es importante tener guías y referentes adecuados. Las guías de campo, pues en algunos casos pierden vigencia, la taxonomía cambia, entonces a medida que tenga un esquema claro de cómo va a ser esa identificación, pues también va a ser mucho más precisa. En el caso de que hayan personas inexpertas haciendo la identificación, como les decía antes, o sea, hay que admitir hasta dónde puede llegar la calidad. Entonces, hacer la identificación hasta el punto donde yo sé que tengo certeza de que lo estoy haciendo bien y no tratar de ir más allá y forzar esa identificación. En este caso, pues tenemos una responsabilidad tanto de quien colecta los datos como de quien está en laboratorio, dependiendo de cómo se haga la identificación.
Después tenemos el siguiente paso en ese flujo de datos, sería la digitalización y la organización de esos datos. Entonces, tenemos todo el tema de que vamos a pasar de nuestras libretas de campo, de nuestros formatos o incluso de nuestras aplicaciones y tomamos los datos de nuestras aplicaciones ya a un computador. Entonces, ahí es importante la completitud, ¿no? A veces sucede que en campo fuimos muy juiciosos y tomamos mucha información y muchos datos y después cuando llegamos de campo pasamos solo esa información que nos interesa un poco de manera inmediata para hacer los análisis para los cuales estamos contratados y se quedan otros datos sin digitalizar. Entonces acá es muy importante esa completitud, que pasemos la mayor información posible. En este punto ya es importante que se empiecen a generar unos metadatos sobre cuál es el contexto de estos datos, por qué se tomaron, por quién se tomó, a quién le puedo preguntar si llego a tener dudas sobre esos datos que se están digitalizando. También es muy normal que después de llegar a campo pues tengamos que unificar archivos. Normalmente van a haber diferentes personas que están tomando los datos o los datos los vamos a estar tomando a través de diferentes instrumentos. Por ejemplo, tenemos nuestra libreta de campo y adicionalmente tenemos el GPS que tiene toda la información geográfica. Entonces, ¿cómo vamos a unificar esa información? Y que no queden en archivos distintos y al quedar en archivos distintos, pues después uno lo pueda hacer una unión de qué pertenece a qué. Entonces, para eso tenemos que tener bastante cuidado en la digitalización. El uso de estándares, nuevamente, pues si no los utilizamos en el momento de la toma del dato, pues por lo menos incorporarlos en el tema de la digitalización. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo después. Esto va a prevenir que documentemos de manera incorrecta las cosas y después no entendamos que documentamos. Hay un tema también muy común al no utilizar estándares de este campo y es que pues cada persona escribe de forma distinta. Eso pasa mucho con las fechas, de que alguien escribió la fecha de una manera y el que digitalizó es otra persona e interpreta esa fecha y esa información de otra manera. Entonces ahí podemos generar incoherencias simplemente por una interpretación incorrecta entre lo que se trae en la libreta y lo que se llega a digitalizar. Entonces en eso hay que tener cuidado. Y aquí vemos que la responsabilidad de esos datos pues viene a ser del custodio. El custodio de los datos va a tener esa responsabilidad a largo plazo. Quien tomó los datos pues ya llegó hasta un punto y normalmente ese custodio que viene siendo una organización pues va a tener que curar, mantener la idoneidad de esos datos a largo plazo para que se puedan ser publicados y utilizados. Después podemos hablar del tema de almacenamiento. Entonces, ¿cómo almacenamos esos datos que estamos tomando con tanto cuidado? Entonces, hay muchísimos sistemas de almacenamiento. Lo podemos tener en un CD, podemos tenerlo en un computador, podemos tenerlo en la nube. Entonces, tenemos que identificar primero qué almacenamos, que esos datos los almacenamos todos, almacenamos algunos, estamos almacenando solo los resultados finales, los datos crudos. Entonces hay que pensar eso, hay que pensar en que queremos almacenar esos datos primarios, dónde los vamos a almacenar y si tenemos algunas políticas de respaldo. Entonces, no es lo mismo que yo guarde los datos en un computador que está administrado por por la Oficina de Tecnologías de Información de mi organización, a que si yo lo estoy guardando solo en mi computador, ¿no? Digamos que en mi computador solo voy a tener acceso yo, y en el momento en que ese computador se dañe, le pasa algo, o yo me vaya, pues esa información queda ahí. Entonces, normalmente tenemos que buscar una forma, independientemente que sean en computador, en un CD, en una nube, una forma de centralizar esa información y que haya un responsable que ya dijimos que es el custodio de los datos, de que esos datos mantengan su integridad a largo plazo y pues que vaya con sus metadatos correspondientes. Y frente a las políticas de respaldo, esto es donde muchas veces se falla, incluso las grandes instituciones han fallado en el tema de políticas de respaldo y acá hace poco en el continente hubo un gran ejemplo que fue el incendio del Museo Nacional de Brasil, donde hubo una pérdida de información absurda e incalculable. Entonces,
a pesar de ser una entidad grande, pues hay cosas que no se pueden salvaguardar. Sin embargo, los datos que habían generado, si tenían unas políticas adecuadas de almacenamiento, pues pudieron por lo menos preservar esos datos como evidencia de lo que alguna vez existió. Entonces no dejemos que en algún desastre inesperado pues perdamos nuestra información, y ese desastre no tiene que ser necesariamente algo tan extremo como el caso del Museo de Brasil, sino puede ser simplemente que mi computador ya tiene 10 años, dejó de funcionar y se borró absolutamente toda la información del disco. Entonces tengamos unas políticas de almacenamiento y de respaldo claras. Y finalmente, en ese flujo de los datos tenemos el tema de la publicación. En el tema de la publicación, pues ya lo hemos hablado ampliamente a lo largo de los seminarios anteriores. Entonces tenemos un primer paso, que ese es el paso que normalmente hacen ustedes como publicadores, de tener, organizar sus conjuntos de datos, generar sus metadatos. Esos metadatos se integran a través del IPT y después son indexados en los diferentes portales de información nacionales como el CIP Colombia e internacionales como GIF y OPES. Y en este caso, tenemos una responsabilidad compartida. Entonces, en esta gráfica, vemos el inicio que es quien publica, la persona u organización que publica esos datos. Entonces tiene una responsabilidad de que previamente esos datos pues ya hayan sido validados o revisados de alguna manera. Hay unos términos de la coherencia que nosotros como CIP Colombia nunca vamos a poder revisar 100%. Por ejemplo, si una especie está donde dicen que está. Entonces, el tema de que si la información geográfica es coherente con la información taxonómica. Si ustedes están reportando realmente una especie que está en Colombia o no está en Colombia. Ese tema es algo que le pertenece a los expertos y a los publicadores, que deben ver si esos datos son coherentes o no. Entonces, acá ustedes son responsables de que esa información sea real, de que esa información tenga cierto nivel de coherencia a un nivel un poco más macro. Y ya nosotros pues somos responsables de que esta integración y publicación se haga de forma adecuada y que en los portales se visualice y se mantenga esa información que ustedes han publicado. Para ello, pues nosotros tenemos la mesa de ayuda de que ya les hemos hablado previamente. En este caso y en este punto final de la publicación, nosotros volvemos a evaluar todos esos puntos de calidad de los que hemos hablado. Evaluamos primero el tipo y el estado de los datos, si están estructurados o no en Darwin Core, hacemos ajustes al respecto y evaluamos la calidad, si están en la completitud, la coherencia y la exactitud. Y si vemos que hay puntos que se pueden corregir, pues los hablamos con el publicador para que estos sean corregidos, y cuando lleguen a esa base de esa cadena de la información donde empezamos a ver que esos datos tienen impacto en decisiones intergubernamentales, pues van a estar de la mejor calidad posible. Y finalmente, pues con todo eso, generamos unos reportes de calidad que les facilitan a ustedes trabajar con sus datos. Listo, muchísimas gracias.